limpieza. ¿Qué es una limpieza? Es aquella eliminación de todo tipo de residuos presentes en un área. Esta puede ser de origen orgánico o inorgánico. También es muy importante que todos conozcamos terminología que se utiliza para saber qué tipo de desinfectante es el que estamos utilizando. Entonces, qué efecto tiene sobre los microorganismos. Por eso que tenemos estos 5 conceptos. Primero, bactericida. ¿Qué significa la palabra bactericida? Puntualmente la palabra bactericida es aquel agente antimicrobiano que me produce la muerte de una bacteria. Un bacteriostático, a diferencia, es que como su palabra lo dice, finaliza en la terminología estático. ¿Qué significa? No me va a producir la muerte de la bacteria, pero sí va a impedir su reproducción. Un virucida es aquel capaz de destruir o inactivar un virus. Y también tenemos el término fungicida, que es aquel que sirve para la destrucción de los hongos. Y en grandes rasgos, la palabra esporicidad, que es una palabra que utilizamos mucho en la parte de desinfectante, porque siempre tenemos que garantizar tener una esporicidad. Pero ¿qué es un agente esporicida? Es aquel agente que me destruye tanto esporas fúngicas como bacterianas cuando se encuentra en una concentración y un tiempo de contacto específico. Ya teniendo los conceptos claves, digamos, ya relacionados, vamos a hablar en sí, que es una validación de limpieza. Como su palabra lo dice, es validación. ¿Qué significa? Toda evidencia documentada. Entonces, en este caso, es la verificación documentada sobre la implementación de los procedimientos para demostrar precisamente que tengo controlado el rango de microorganismos o los microorganismos presentes en un área. Esta validación va asociada a un análisis netamente in vitro. Entonces, lo que esto permite evaluar y determinar cuál va a ser mi vigencia del desinfectante después de su apertura, preparación y o filtrado. ¿Cuáles son los 2 objetivos claves que tenemos en una validación de desinfectantes? Entonces, el primero va a ser que vamos a demostrar que esos desinfectantes utilizados en áreas de fabricación son efectivos para inactivar o eliminar los microorganismos que se encuentran presentes, ¿sí? Estos estudios que me van a garantizar va a ser este estudio de respaldo a mis procesos de limpieza y sanitización. ¿Por qué? Porque es que con este estudio yo voy a garantizar que mi limpieza y mi sanitización reduce o elimina la carga y que vamos a controlar las áreas de nuestros procesos productivos. ¿Qué es lo que busco como tal? O sea, yo ya sé qué objetivo tengo, pero qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Entonces, este estudio me va a confirmar que los agentes desinfectantes me van a eliminar la carga microbiológica y que durante este programa de limpieza que yo implemento, voy a tener la carga controlada. Entonces, acuérdense que lo que más importa es que nosotros vamos a probar esto en condiciones in vitro, es decir, vamos a hacer unas condiciones experimentales garantizando que este estudio me va a dar el respaldo de que mis procesos de limpieza y desinfección están respaldados por los agentes desinfectantes que estamos utilizando y que estoy dando cobertura a todos los rangos de microorganismos que tenga presente en mi planta. Pero acá es muy importante que toquemos un tema y es cuál es la diferencia, porque nos lo han preguntado mucho, entre un desafío de desinfectantes y ya la validación. Entonces, ambas se complementan, pero lo más importante es que el desafío del desinfectante es el que me va a demostrar a qué concentración, en qué tiempo y sobre qué superficies puede tener actividad antimicrobiana mi desinfectante. Con esta información yo ya hago el proceso de validación de desinfectante. Entonces, hago las pruebas iniciales experimentales para escoger el desinfectante y ya con esto empiezo a respaldar la validación, que es mi evidencia documentada, donde evalúa el proceso de desinfección y de limpieza. Hay que tener presente que yo en la validación voy a incluir un factor adicional, que es evaluar
la vigencia del desinfectante. Entonces, aquí ya voy a incluir tiempos de vigencia, desde que yo lo preparo hasta cuando doy el tiempo de vida útil. Pero bien, ¿esto qué nos lo exigen? Nos lo exige a nivel de normatividad. Entonces, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, la guía de la FDA y el capítulo 1072, nosotros como laboratorios, como productores y laboratorios, debemos demostrar que los residuos que los residuos y organismos nocivos se van a eliminar a través de nuestros procesos de limpieza y van a estar en unos niveles adecuados de seguridad. Pero antes de yo iniciar cualquier proceso de validación, tengo que identificar qué es lo que yo quiero atacar, qué es lo que yo deseo controlar. Para eso tenemos que hacer una identificación de la microbiota. Esa identificación, ¿cómo la podemos hacer? A través de nuestros monitoreos de ambiente, superficies y personal. En estos monitoreos, ¿yo qué es lo que hago? Evaluar las condiciones de los microorganismos que se encuentran presentes. ¿Qué objetivos tienen? Uno, como ya lo dije, conocer la carga microbiana. El segundo, ver la efectividad del proceso de limpieza y sanitización. Tercero, me va a demostrar cómo me va a permitir conocer información del que el ambiente opera en un estado controlado. Y adicionalmente, indirectamente me va a permitir ver cambios de estado. Ya yo teniendo presente de que yo tengo unos microorganismos, una flora nativa, que se encuentran en mis áreas, yo voy a hacer el proceso de tipificación, es decir, saber qué es lo que tengo y cómo lo puedo atacar. Es importante que nosotros siempre recordemos que en estos procesos nosotros podemos tener microbiota estacionaria y microbiota que ya haga parte de nuestro proceso. Adicionalmente, es importantísimo que tengamos una frecuencia de estos monitoreos y estas tipificaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas variables externas de que no la flora o la microbiota que se encuentra en la planta no me va a durar toda la vida. Puede haber variabilidad que va a generar que año a año, si es bueno que yo vaya haciendo un replanteamiento de la microbiota que tengo ahí presente y estarla evaluando constantemente. Ahora bien, después de que yo ya tengo mi primer paso, que es identificar los microorganismos que se encuentran presentes, tenemos que hacer las pruebas de desafío de desinfectantes. Nosotros aquí ofrecemos 3 métodos. ¿Cuáles son los 3 métodos? La primera se llama concentración mínima inhibitoria, la cual me va a permitir detectar a cuál concentración es efectivo mi desinfectante y que me va a inhibir el crecimiento microbiológico. La segunda prueba que nosotros desarrollamos se llama dilución de uso. Entonces, en esta prueba, ¿qué es lo que vamos a garantizar? Los tiempos de contacto, o sea, cuánto tiempo yo tengo que exponer para que haya una muerte celular, cuánto tiempo necesito yo de tener el desinfectante para que sea efectivo. Y por último, ya teniendo qué concentración y qué tiempo de contacto, vamos a retarlo contra las superficies que se encuentra construido nuestra fábrica, nuestro laboratorio, nuestro proceso productivo. Todas aquellas superficies de las cuales esté constituida tienen que ser parte de ese desafío. Entonces, lo que hacemos es retar los microorganismos contra la concentración y contra el tiempo frente a la superficie. Es muy importante que recordemos que si mi planta está construida con pintura epóxica, vidrio, mármol, todas estas superficies deben ser desafiadas. Nosotros ya teniendo y contando con la información de qué desinfectante y qué microorganismos vamos a evaluar, vamos a tener que generar nuestro programa de rotación de desinfectantes. Es muy importante y en esta diapositiva quería aclarar que aunque nosotros, por ejemplo, porque nos encontramos en una zona muy húmeda, en una zona donde la temperatura es alta, de pronto podamos presentar que más se nos presenten hongos. Entonces, yo no solamente voy a tener un desinfectante para hongos, sino que tengo que tener diferentes compuestos
que me permitan tener acción sobre diferentes rangos de microorganismos. Primero, porque no existe un desinfectante que me elimine todo. Eso sería un esterilizante. No existe un desinfectante que me pueda eliminar todo, entonces yo semanalmente, o de acuerdo a la frecuencia que yo establezca, de acuerdo a mi monitoreo, voy a decir cada cuánto yo voy a rotar y en esa semana o en ese tiempo que yo genero esa rotación, lo que voy a hacer es eliminar esos microorganismos o esa flora que quiero atacar por ese momento. Pero la siguiente semana voy y toco el otro rango de microorganismos, el otro espectro. Segundo punto, aunque no es que sea muy documentado el tema de resistencia antimicrobiana por desinfectantes, es más documentado la resistencia antimicrobiana por antibióticos. Claramente los desinfectantes son moléculas más robustas que no generan que se pueda hacer esa resistencia. Sin embargo, eso no abstiene de que se pueda dar. Por esa razón, de que aunque es más complicado, sí se puede dar. Es por eso que nosotros siempre sugerimos que no manejen desinfectantes que tengan compuestos, pues sus activos sean similares, sino que puedan, digamos, por ejemplo, que una casa comercial X1 tenga un amonio cuaternario y X2 también tenga un amonio cuaternario. No, lo que buscamos es que X1 sea un amonio cuaternario, X2 sea un hipoclorito, un compuesto clorado, de ese tipo, un ácido, que podamos rotarlos. De esta manera, nosotros garantizamos nuestro programa de rotación de desinfectantes y vamos a evitar las consecuencias que les estaba explicando anteriormente. Listo. Ya teniendo todo eso, tenemos que tener en cuenta el por qué yo necesito validar. Si yo ya hago la prueba de desinfectantes, ¿qué es la necesidad de yo hacer una validación? Pues hay que tener en cuenta que nosotros en esa prueba de desinfectantes hay unas variables que nosotros no estamos evaluando, que es preparación, el envase, las condiciones de almacenamiento del desinfectante, y es por esa razón que tenemos que controlar esas variables a través de una validación para garantizar que siempre me lo preparan bien, que el envase no me va a afectar, que los tiempos de almacenamiento son los suficientes o el necesario para que mi desinfectante cumpla su vida útil desde mi preparación y me garantice ese proceso de desinfección. Acá es muy importante tener presente algo, porque nos han preguntado, pero si mi desinfectante ya tiene una vida útil, ¿yo por qué lo tengo que evaluar? Porque es que los proveedores establecen una vigencia establecen una vigencia hasta antes de su apertura, pero después de la apertura y la preparación, la responsabilidad de la vigencia tiene que ser del cliente. ¿Por qué razón? Bueno, del dueño del que está haciendo el proceso de desinfección, porque hay variables que anteriormente se los había explicado que no voy a poder resolver con la vigencia del proveedor. Entonces es importante cómo lo voy a preparar, si las condiciones de almacenamiento son aptas para que no haya inestabilidad de la molécula. Listo, ya teniendo todo esto presente, vamos a ver cuáles son las fases del estudio de una validación de desinfectantes. Lo primero que tenemos que hacer, como toda validación, es generar protocolos. Y en estos protocolos que vamos a determinar qué microorganismos vamos a evaluar, qué superficies de las que vamos a evaluar, cuáles son los desinfectantes y las condiciones de tratamiento. Después de que ya tengo definido estas variables a evaluar, vamos a hacer ya el desarrollo de la prueba de desinfectantes, donde en esta prueba vamos a determinar cuál es la eficacia de eliminación o inactivación de los microorganismos en sus concentraciones, tiempos y superficies apropiadas. Teniendo ya estas dos primeras fases de la evaluación, lo que vamos a hacer ya es finalizar el estudio de caducidad y de uso. Es decir, el estudio donde me va a garantizar, listo, ya tengo la concentración, me lo elimina, ¿cuánto tiempo me dura eso? ¿Cuánto tiempo yo puedo dejar mi desinfectante, mi preparación? Hay lugares que incluso hacen preparaciones diarias. Incluso para esas preparaciones diarias es importante verificar que las condiciones de almacenamiento de ese día se me van a mantener. Entonces, ¿qué es lo que busca esta prueba? Uno, determinar la actividad bactericida y fungicida del desinfectante. Tenemos que adicionalmente
demostrar la eficacia del desinfectante bajo condiciones de uso y con los microorganismos referentes y los de prueba. ¿Cuáles son los de prueba? Pues son aquellos microorganismos que se encuentran aislados de nuestra planta. También tenemos que desafiar el desinfectante con las superficies y los tiempos de contacto establecidos. Y tenemos que tener muy presente que hay que evaluar otros factores como el medio ambiente que me pueden afectar este estudio. Entonces, factores medioambientales, temperatura, e incluso la misma descomposición del envase donde nosotros nos encontramos en el almacenamiento o en el mismo proceso de filtrado cuando estamos hablando de centrales de mezclas y que deben ser desinfectantes estériles, ¿cuánto tiempo yo le doy de la vigencia de esa esterilidad? Todos esos factores tienen que ir involucrados en esta validación de desinfectantes. Ya teniendo todo esto presente, entonces les daré unos pequeños tips de que hay que tener en cuenta para la validación del desinfectante. La primera, ¿con qué materiales está construido mi planta? ¿Con qué materiales voy a hacer las preparaciones? ¿En qué material yo voy a hacer el envase de ese desinfectante? ¿Cómo me están dando mis controles ambientales? ¿Cómo está dando mi monitoreo ambiental? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tipo de microorganismos? ¿Tengo el proceso controlado o no lo tengo controlado? ¿Qué pasa si yo apago los aires y los enciendo el día lunes? ¿Cuánto tiempo necesito? En la calificación de los aires me dijeron que necesito una media hora para estabilizar. Ok. ¿Y cuánto tiempo después de la limpieza necesito para que la carga se mantenga? Son variables a evaluar. También determinar el espectro de actividad del desinfectante. ¿Me va a atacar lo que yo tengo presente? ¿Sí voy a poder eliminar los microorganismos que hay presente? Las pruebas de desafío con su respectiva tipificación y el resumen, todo esto me debe dar una cosa muy sencilla y es ¿cuáles son los procesos correctos de limpieza? Esto, el resultado de esta validación es poder estandarizar el proceso de limpieza y saber cuáles son cómo yo debo hacer ese control ambiental. Es muy importante que tengamos presente que nosotros muchas veces tenemos ya un procedimiento de limpieza. Entonces, yo limpio cada 24 horas de arriba hacia abajo. ¿Y por qué? ¿O por qué cada 24 horas? ¿Por qué no lo haces cada 8? ¿Sí? Todos estos, para tener esa evidencia de por qué yo estoy haciendo así la limpieza, necesito previamente haber tenido esta validación de desinfectantes. Y pues por último, su implementación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de esta validación de desinfectantes? Como nos dice el capítulo 1072 de la farmacopea, es la reducción de al menos de 2 unidades logarítmicas para bacterias y de 3 para bacterias vegetativas, durante un tiempo de contacto predeterminado de 10 minutos por encima de la recuperación observada. Ya en grandes rasgos, yo ya hice mi validación. Ahora bien, ¿cada cuánto yo la tengo que hacer y por qué la debo hacer? Entonces, como todas las validaciones bueno, hay que tener una diferencia significativa, es que hay validación de técnicas y validación de procesos. Esta es una validación de procesos. Como toda validación de procesos, es importante que se realice una revisión periódica y evaluemos nuestro estado validado. Al tener nosotros nuestro estado validado y esta revisión periódica, podemos definir en nuestro plan maestro de validaciones cada cuánto vamos a realizarla. La validación de desinfectantes no se hace una sola vez en la vida. Esta validación hay que hacerle una revisión periódica y revalidar cada cierto tiempo. ¿Cuánto? Eso lo define cada uno en su sistema de gestión de calidad. ¿Qué factores me pueden impulsar o me pueden generar que yo haga una revalidación antes del tiempo? Uno, alguna solicitud reglamentaria, es decir, algún ente que nos lo esté exigiendo, algún cambio de normatividad. Dos, cambios en las tendencias microbiológicas o cambios en el material de fabricación o algún cambio que se considere significativo, como cuáles, también como cambios de proveedor o la formulación e incluso cambios de vigencia. Al final de todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unos desinfectantes ya probados de que son eficaces, bajo unas condiciones de laboratorio, bajo unas condiciones de uso, que son ya los procesos de fabricación, donde nos van a dar por cuánto tiempo, en qué momento.
Y al final todo esto recopilado es la información previa que necesitamos para poder consolidar nuestra validación de limpieza. Entonces, todos tenemos que garantizar la validación de limpieza, pero yo para poder limpiar necesito conocer con qué voy a limpiar. Y para poder saber cómo voy a limpiar, tengo que evaluar ese desinfectante bajo mis condiciones. Y ya luego de tener las condiciones y todo, voy a desafiar ese desinfectante, esa validación en la limpieza. Entonces voy a empezar a limpiar y voy a garantizar en esas limpiezas cómo yo controlo mi área y cómo controlo la carga microbiológica. Al final, para concluir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las conclusiones que debemos sacar de este estudio de validación de desinfectantes es, primero, que el uso del desinfectante siempre formará parte del programa de limpieza de las instalaciones farmacéuticas. Adicionalmente, esta es la verificación de que nuestros procedimientos de desinfectante de rutina puedan lograr ese control sobre los posibles microorganismos o el espectro de microorganismos presentes en nuestros procesos de producción. Y además debe ser parte clave y fundamental en nuestro proceso de validaciones, tanto de limpieza, que hace parte de la validación de producción, como en el proceso de control de calidad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Entonces, ahora vamos a proseguir con las preguntas y algunos de los comentarios que nos hacen nuestros clientes. Entonces, permítanme un momento. Iniciamos con Juan Arias, nos pregunta, buenas tardes, ¿hay productos que pueden actuar como más de un agente, es decir, bactericida, pero al mismo tiempo esporicida? Sí, sí existen productos que pueden tener las dos opciones, puede ser bactericida y esporicida, puede ser, incluso hay productos que pueden ser bactericida para algunos microorganismos y bacteristático para otros, sí pueden tener los dos fundamentos, los dos tipos. Perfecto. Muchas gracias. Ahora Catalina Cubillo Bravo nos pregunta si requerimos una validación de desinfectantes de alto nivel, ¿cuál sería el protocolo a utilizar en la prueba? El protocolo para la validación de desinfectantes de alto nivel, digamos que más que todo es garantizar, tú cómo garantizas que son un desinfectante de alto nivel, entonces tienes que evaluar a qué concentraciones, qué tipo de microorganismos vas a probar y adicionalmente a esto tienes que velar porque en tu protocolo garantices tus procesos internos de vigencia y tus procesos que tú manejes en el, proceso, en el momento de preparación y en el momento de exposición del desinfectante. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Julián Alexis Velasco nos pregunta, ¿qué periodicidad se recomienda para realizar el desafío de desinfectantes? Para el desafío de desinfectantes, la periodicidad se recomienda de cada 6 meses. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que en este momento tenemos muchas variables de monitoreo, de personal, de incluso medioambientales que pueden afectar cómo el desinfectante se desarrolla en nuestros procesos de producción. Aunque nosotros tratamos de controlar al máximo el proceso, nosotros hay variables que no podemos controlar. Entonces, sí es importante cada 6 meses, pues como recomendación, estar haciendo la prueba del desinfectante para que de esta manera nosotros podamos garantizar que estamos cubriendo todo el espectro de microflora que pueda haber presente. Perfecto. Nicole Ortiz nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo debo o bajo qué parámetro o norma me rijo para hacer el desafío de diferentes superficies como pintura tóxica, acero inoxidable, etcétera? En el capítulo 1072 te aclaran bajo qué parámetros, o sea, cuáles son las superficies, incluso ese capítulo también es un capítulo de los muy robustos, donde nos habla algunos microorganismos que se han aislado típicamente, que debe cumplir el proveedor que entrega el desinfectante e incluso te especifica algunas de las superficies que se pueden utilizar. Es importante que ahí, como dice, es algunas, tú debes dar cobertura a todas las superficies que tienes en tu instalación.
Perfecto, continuamos. Shirles nos pregunta qué condiciones se deben tener en cuenta para realizar los muestreos e identificar la flora de la planta, es decir, las áreas limpias o sin personal. Para evaluar los muestreos, para el proceso de monitoreo, es importante ver de que nosotros en este monitoreo, pues que entiendo que va asociado a la parte de la validación de limpieza y poder tener controlado nuestra flora nativa, es importante tener en cuenta que debería ser en procesos de producción. Segundo, tienes que tener los dos estados, sucio y limpio. Entonces, eso sería para una validación de limpieza. Ya para tú saber un monitoreo, yo siempre recomendaría, o sea, un monitoreo general normal para tú empezar a identificar, por lo menos que tuvieras 3 réplicas y que adicionalmente incluyas al personal. ¿Por qué? Porque el personal es una de las variables que es más difícil de controlar y es la variable que más microbiota exógena puede traer al proceso. Entonces, deberías tener las condiciones de proceso por triplicado. Y de esa microbiota, de lo que te salga en los recuentos, pues identificar cuáles son los microorganismos que más te salen. Y eso, digamos, que sería tu primer banco de microbiota propia de la empresa. Correcto, Natalia. El señor Carlos Madrid nos pregunta, ¿en qué tipo de áreas se deben preparar y filtrar los sanitizantes? Clasificación A. Tienes que ser clean rooms, áreas asépticas. Tú para la preparación no tiene que ser una área aséptica, no obligatoriamente no tiene que ser clasificada, pero para la filtración sí debe ser un área aséptica porque estás haciendo un proceso aséptico donde vas a esterilizar un desinfectante. Entonces sí debe estar clasificada el área. Correcto. Ahora la señora Daniela Morales nos pregunta qué condiciones debe cumplir el agua de preparación de esos desinfectantes. Agua purificada. Acuérdense que uno de los factores que también afecta mucho en el proceso de preparación de desinfectantes es la dureza del agua, el pH, el envase, la toxicidad. Esos son de los factores que uno tiene que, digamos, evaluar cuando va a comprar un desinfectante. ¿Por qué te sugiero agua purificada? Porque es un agua que tú ya tienes una carga microbiológica controlada, una carga de iones controlada, entonces no te tendría que afectar tu proceso de preparación y debería ser compatible con tu desinfectante. Obviamente, esto es una sugerencia y depende mucho del también que te sugiera el fabricante del desinfectante. Correcto. Perdón. Ahora la señor Fernando Rojano, quiero saber la diferencia entre limpieza y desinfección y los productos que se deben utilizar para cada uno. Listo. Entonces, en la parte de limpieza, nosotros podemos utilizar, o sea, hay dos tipos de limpieza, la limpieza química y la limpieza física. Entonces, en limpieza química podemos utilizar lo que es jabón neutro, o sea, cualquier tipo de agente de limpieza, que en este momento pues, te daré el ejemplo con jabón neutro, que me pueda garantizar esa remoción sin dejarme trazas y que me afecte el producto. Eso es para la parte de limpieza. Entonces, teníamos limpieza química y teníamos limpieza física, que es el proceso como tal de eliminación mecánica de alguna contaminación de alguna contaminación presente. Ya los agentes de desinfección, la diferencia es que esto es un agente que me va a eliminar carga microbiológica, es decir, él me va a inactivar microorganismos que yo ya no voy a ver. Entonces me va a permitir eliminar esto. ¿Qué tipo de desinfectantes? Entonces, puedo dar ejemplos como un amonio cuaternario, algún compuesto clorado, ácidos. Esa es la diferencia y digamos que son algunos de los ejemplos que te podría dar en este momento. Correcto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Millerlandi Alvarado Cuervo, ¿cómo validan la limpieza diaria? ¿Cómo se valida la validación de la limpieza diaria? Entonces, cuando tú haces validación de limpieza diaria, lo tienes que garantizar en estado sucio y en estado limpio. Es decir, que tú vas a hacer monitoreo consecutivo, o sea, 3 días seguidos, en donde va a ser antes de hacer el proceso de limpieza y después de hacer el proceso de limpieza, porque ya que lo estás haciendo diario, tienes que garantizar cómo está mi área inicial y que mi limpieza es efectiva. Entonces haces momento sucio y momento limpio y lo haces por 3 días consecutivos. Perfecto, muchas gracias. Respecto a esta pregunta y a la de Julián Alexis Velasco Rodríguez,
nos pregunta, ¿BIFAR presta servicio de asesoría en selección o cambio de desinfectantes en caso de desviaciones en la validación o el desafío de desinfectantes? Claro que sí, nosotros realmente hacemos la asesoría completa de todo, digamos que nos reunimos, estudiamos el caso de cada empresa, cada institución tiene un protocolo y unos procedimientos de limpieza, tanto rutinarios como exhaustivos, diferentes desinfectantes, diferente cantidad de desinfectantes. Entonces, tanto con Natalie Moreno como yo nos reunimos, hacemos ese análisis y con el conocimiento que ya tiene y la trayectoria que tiene BIFAR, hacemos toda la asesoría para llevar a cabo esa validación y digamos que no afectar los procesos porque como les menciona Natalie, la cantidad de réplicas que necesitamos para una validación es bastante amplia. Entonces, buscamos la mejor manera de no afectar los procesos y de mitigar, pues que pueda dar una afectación en cuanto a la parte de producción. Entonces, siguiente pregunta. Realmente tenemos hartas preguntas. Estoy tratando de hacer como las que de pronto más se repiten porque sí hay una alta afluencia de preguntas. No creo que las alcancemos a responder todas, pero haremos todo lo posible. Muy seguramente hagamos una segunda parte con un invitado de esta parte de validaciones. Entonces, igual los invitamos a que estén muy pendientes de todas nuestras redes. Dice, ¿la validación de desinfectantes es parte de la validación de limpieza o es una validación diferente? Es parte de la validación de limpieza. Es importante saber que, digamos, nosotros antes de hacer la validación de limpieza tendríamos que haber hecho la validación de desinfectante. Entonces, hace parte del proceso en validación de limpieza. Correcto. Daniela Muñoz nos pregunta, ¿cómo se puede establecer la periodicidad de los muestreos ambientales y de superficies? Esta sí depende muchísimo de las tendencias, es decir, nosotros en este momento a nivel normativo no te dice cada cuánto lo debes hacer, pero tú sí debes saber cada cuánto debes controlar. Entonces, dependiendo del producto, la base, el tipo de área, el tipo de proceso, tú puedes empezar a evaluar, bueno, yo puedo hacerlo con una periodicidad de 1 mes, 2 meses, o semanal o diario. Hay que tener presente qué tipo de industria estamos hablando, porque en industria farmacéutica humana te exigen que para liberar el área sí necesitas haber tenido el control microbiológico ambiental, pero para centrales de mezclas no es necesario porque tú no estás mezclando todos los días, entonces puedes tener digamos que la baguela de 1 mes, pero antes de cualquier decisión que tú vayas a tomar, tienes que basarte en cómo es el comportamiento de mi área, y ese comportamiento de tu área te lo va a dar la validación de áreas, donde te va a decir qué tanto en estado de reposo y operación se me genera esa contaminación y cómo es mi análisis de tendencias. Siempre, y esto sí lo hace mucho énfasis, yo sé que muchas veces queremos extenderla, pero antes de yo poderla extender, tengo que demostrar que mi proceso está controlado en corto tiempo y que a medida que voy aumentando sigue controlado y sigue controlado. Perfecto. Tenemos 2 preguntas de Iván Hinao. La primera es, en las pruebas de desafío de desinfectantes, de acuerdo con el capítulo 1072 de la OSP, se recomienda emplear las cepas ATCC de microorganismos típicos. ¿Es obligatorio el uso de esas cepas ATCC referenciadas en dicho capítulo o se pueden emplear otras? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que si se utiliza agua purificada estéril para la preparación de soluciones desinfectantes, ¿se debe realizar filtración esterilizante? Listo. Entonces, redondeando la primera pregunta, que era lo de las cepas, sí se debe utilizar las cepas ATCC referentes que dice la USP, porque son nuestros patrones de referencia que utilizamos en la prueba. Ya una cosa diferente son las cepas que hagamos, que ya se hacen propios, pero nosotros tenemos que garantizar que contra esas cepas de referencia también funciona nuestro desinfectante, entonces sí se deben hacer contra las que dice la USP. Y dando respuesta a la segunda pregunta sobre si yo utilizo agua purificada estéril y adicionalmente puedo garantizar el proceso, digamos, tengo que hacer la filtración del desinfectante, sí, porque tu agua está purificada y estéril, pero tú cómo garantizas que en ese proceso de preparación del desinfectante sigue estando estéril. Para tú garantizar que el proceso de que algo sigue estéril, tienes que garantizar que todo el proceso es estéril y que adicionalmente haces un proceso de esterilización. Entonces sí sería necesario, o sea, solo con el agua no te podría dar una garantía de esa esterilidad. Obviamente, valga la aclaración, que
Los desinfectantes estériles solo se exigen en áreas clasificadas como áreas limpias. Muchas gracias, Natalie. Tenemos dos comentarios de Chemandina. Una es, no son preguntas, son solo apreciaciones que hace el señor José. Los derivados de productos a base de glutaraldehído y formaldehído son cada vez menos recomendados por la salud ocupacional a nivel mundial. Y el segundo comentario es, me parece importante que se amplíe la información de los desinfectantes a usar en áreas de clean room. Claro que sí, por eso nosotros le estábamos comentando que seguramente hagamos otra webinar como una parte de ampliar esta información para todas las personas que pues igualmente tienen dudas adicionales y que podamos resolverlas todas porque realmente sí hay bastantes dudas. Entonces, muchas gracias, señor José, por su apreciación. Ahora tenemos la pregunta de Andrea Muñoz. Buenas tardes. ¿La validación de desinfectantes se debe realizar anualmente o solo cuando cambias de desinfectante? La validación de desinfectantes depende de tu plan maestro de validaciones. Digamos que las pruebas de eficacia sí la tienes que hacer anual o semestralmente por recomendación de lo que exige el ente regulador. Ya la validación depende de tu plan maestro de validaciones y cuáles son tus aspectos críticos y tu estado validado del mismo. Tú no lo tendrías que hacer obligatoriamente anualmente si tú garantizas bajo tu estado validado que se encuentra aún en el rango de validación. Perfecto, muchas gracias. Microbiología MIG, ¿se podría usar solo una de las pruebas para evaluar desafío desinfectante o habría que hacer concentración mínima inhibitoria, dilución y superficies? No se puede utilizar una sola de las pruebas porque digamos que una de las pruebas, solo una no te va a garantizar la respuesta que te da las tres. Digamos que si tú vas ante farmacopea, la farmacopea no te exige la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, esta es una prueba que recomendamos para que precisamente evaluar las concentraciones, cosa como dice, una va a evaluar la concentración, cuál es la que me va a servir, y las otras dos sí son las pruebas de desafío del desinfectante frente a nuestras condiciones de uso, bien sea en tiempo, superficies y pues concentración. Es muy importante que no omitamos ninguna de las pruebas. ¿Por qué razón? Porque si tú vas al capítulo 1072, sí te sugieren hacer esos tres procesos. Te sugieren hacer la parte de dilución en uso, la parte de superficies e incluso el aislamiento de los microorganismos para poder desarrollar para poder darle el visto bueno al desinfectante, por decirlo así. Listo. Finalmente tenemos la pregunta de Luz Corredor. ¿Se requieren hacer evaluación de desinfectantes por cada lote que ingresa a la planta o si se valida, se hace con 3 lotes? Con validación podrías hacerlo con solo 3 lotes. O sea, no es necesario por cada uno de los lotes que ingresan a las plantas, siempre y cuando garanticen lo que hace parte de un proceso de validación, que es la calificación de la preparación, calificación de los proveedores que te lo venden, la calificación de instalaciones, del personal que lo prepara. O sea, acuérdense que de todas formas estamos hablando de validación. Entonces, yo les dice como el resumen de lo pedacito que importa, pero es una validación donde tenemos que garantizar las diferentes calificaciones de nuestro proceso para ser parte de la validación. Entonces, pero sí lo podrías hacer con solo 3 lotes, porque ya ahí te da la reproducibilidad del tiempo y que te garantiza que con 3 lotes diferentes estamos cumpliendo ese estado de validación o estado validado. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Quienes tengan dudas adicionales o si están interesados en realizar sus procesos de validación de desinfectantes o cualquier asesoría a nivel microbiológico, con nosotros no duden en escribirnos al correo electrónico que ven en pantalla. Con mucho gusto solucionaremos sus inquietudes. En los próximos días les llegará al correo el link con la repetición del webinar para que puedan verla nuevamente o compartirla con su equipo de trabajo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y si se perdieron nuestra webinar, pueden verla también en el canal de YouTube. Que tengan todos una feliz tarde y muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros estos espacios de aprendizaje. Hasta luego.